Bien, muchachos. Vamos a ver entonces y continuar con nuestras lecciones, avanzando ininterrumpidamente en nuestras lecciones. Entonces vamos a entrar a la segunda parte de lo que es esta materia, y la segunda parte tiene que ver con el alcantarillado. Muy bien. Todo lo que tiene que ver con alcantarillado pluvial con P, no con F. Con F es de ríos, con P es de lluvia. ¿Ya? Todo lo que tiene que ver entonces con el alcantarillado pluvial tiene que ver es precisamente con las precipitaciones. Precipitaciones diarias y las intensidades de lluvias. Y las precipitaciones diarias yo las puedo medir a través de pluviómetros. En cambio, la intensidad de la lluvia voy a medir con diferentes aparatos. Hoy en día ya no hay casi ni siquiera pluviógrafos. Los equipos modernos ya no tienen nada que sea grafo. Grafo es de dibujo. Y ya no hay eso. Lo que hay son acumuladores de DSPs, ¿no es cierto? Que son acumuladores Data Storage Package, que te permiten acumular datos vía, vía electrónica, obviamente, ¿no es cierto? Y entonces vamos a acumular absolutamente todos los datos. Si tuviéramos que hacer nosotros un relevamiento de lo que son las estaciones pluviométricas, estas tendrían que ser en un número tal que aquí se nota, ¿no es cierto? ¿Cuánto es el área de drenaje? ¿Y cuántas estaciones pluviométricas deberíamos tener para poder decir que contamos eh, con una red de estaciones, digamos, de una buena calidad? Desafortunadamente para nosotros no tenemos en Tsunami esto, a pesar que últimamente han empezado a comprar aparatos, sobre todo españoles, creo, con donación española, que nos permiten entonces tener mejores datos para poder tener mejores proyectos también. Sin datos uno solamente puede adivinar qué es lo que está pasando o qué es lo que podría pasar con un proyecto. En cambio, con datos precisos nosotros podemos, más que adivinar, podemos hacer modelos que permitan aproximarnos a la realidad. Cuando queremos medir caudales en los ríos, lo hacemos a través normalmente de reglas linimétricas, también conocidas como linígrafos. Grafo nuevamente quiere decir que tiene algún modo de dibujar cómo ha estado el nivel de agua en determinado tiempo. Pero en este caso no solamente corresponde decir a qué nivel tienes. En este caso, en la fotografía de la izquierda puedes ver que está cerca de 40 centímetros de la regla. Esos 40 centímetros de la regla tienen que estar ligados al área transversal del río. De manera tal que yo puedo saber y puedo haber calibrado, ¿no es cierto?, un área transversal.
un área transversal que tiene, que la puedo calibrar a través de la velocidad del agua en el río y a través de la sección transversal del agua también en el río. Entonces, de manera tal que si sube un poquito el tirante de agua, aumenta también el área, ¿no es cierto? Y por supuesto, esto está relacionado también al caudal que está en el río. Entonces, esas son las reglas linemétricas. Yo me acuerdo que cuando estaba trabajando mis primeros, ahora más, en el laboratorio de hidráulica, teníamos un convenio con Semena cuando vino y era director Claude Lenoir. Y en Semena, que es el servicio de mejoramiento de la navegación amazónica, tuvimos que colocar que se llaman limnímetros. Pero estos eran a través de burbujas. Es decir, colocabas un aparatito que lanzaba una burbuja hacia la superficie. Y de acuerdo a la resistencia que hacía para poder lanzar la burbuja hacia la superficie, entonces medía una determinada altura de agua, un tirante de agua. ¿No es cierto? Y obviamente habíamos hecho la batimetría para saber cuál era el área del río, lo mismo que habíamos con el barco hidrográfico hecho un reconocimiento y además la medición y además la calibración de lo que era el caudal de agua en el río para determinadas alturas. Entonces conocíamos a una determinada altura qué caudal de agua estaba pasando en, por ejemplo, Puerto Villarroel o Puerto Almacén, ¿no es cierto? Entonces sabíamos qué es lo que estaba pasando. Cuando tenemos en Bolivia, la mayor parte de nuestras estaciones son estaciones pluviométricas como las que están viendo aquí. Esas estaciones pluviométricas son estandarizadas, tienen una área estandarizada en la parte superior y tienen un colector de agua de lluvia en el interior. Obviamente hay que colocar a una determinada altura, creo que es unos 20 si mal no recuerdo, sobre el nivel del suelo. Y entonces cada mañana a las 7 de la mañana o a las 8 de la mañana o a la hora que sea, cada tarde o a la hora que sea, pero cada día en la hora tiene que ir el operador y ver si tienes agua en la probeta. Si tienes agua en la probeta, se anota en la cantidad de agua que tienes en la probeta, la vacías y la vuelves a colocar y esperas al día siguiente a la misma hora. Entonces, esta es una buena manera de tener datos, pero como se podrán imaginar, como estoy volviendo al día siguiente a la misma hora, entonces la lluvia que recoge 4 horas. Entonces, cada día voy a ir y voy a ver qué es lo que está pasando con mi probeta. Y de esa manera voy a saber entonces de forma diaria cada, de forma diaria cuánto llueve en el día, ¿no es cierto? Expresado en milímetros. Poco a poco se han ido mejorando estas cosas y después surgieron aparatos como estos, ¿no es cierto? A un lado tienes uno de cucharas, se llena 10 centímetros y voltea la cuchara. Lo mismo tienes en el otro, ¿no es cierto? Que, deja ver. Sí, es uno de sifón, creo, ¿no es cierto? Embudo, sensor, captador de lluvia y cilindro protector. Entonces, tienes todo como para medir cada 10 milímetros entonces el nivel de agua. Fíjense entonces esta toma de un pluviógrafo. En esta toma de este pluviógrafo se puede notar claramente lo siguiente. Aquí ha empezado a llover, para de llover. Llueve, profusamente llueve. Mientras más parado esto sea, más intensamente está lloviendo. Después amaina un poco, amaina un poco, amaina un poco. Y para de llover, para de llover. Y de repente empieza una tormenta. Entonces verán ustedes que cada 10 milímetros se vacía y vuelve a medir.
Entonces, esto lo hace de 1 a las 24 horas. Aquí tienen las 24 horas y el intervalo de tiempo que tú puedes ir midiendo. Entonces, si tú quisieras tener cada 4 horas, ¿no es cierto? Entonces, o cada 3 horas, haces este intervalo, vas recorriendo cada 3 horas. 3 horas aquí, al siguiente, otras 3 horas, al siguiente, otras 3 horas, al siguiente. O sea, esto no cambia. Lo que sí cambia es el inicio, aquí, 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 pero el ancho de banda no va a cambiar. Y entonces tendría el hidrograma unitario 3 horas, porque cada 3 horas estoy haciendo. Pero lo puedo hacer cada 4 horas, lo puedo hacer también cada hora. Entonces, hora por hora voy a saber qué es lo que está pasando. De las 16 a las 17, qué sé qué pasa. De 17 a 18, qué es lo que pasa. Entonces, puedo tener hidrogramas unitarios de distinta duración. Y de esa manera voy a poder conseguir entonces lo que estoy buscando. El banco de datos que se tiene en Bolivia lo maneja el CENAMI. Este es el CENAMI, ¿no es cierto? Y tiene su hoja web, el CENAMI. Vamos a ver un poquito, vamos a revisar la hoja web del CENAMI. Un segundito. El CENAMI es el Servicio Nacional de Hidrometeorología. Ya. Esta es la página principal del CENAMI, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. Y verán, tienes unos avisos de alerta, no sé dónde estarán sus avisos de alerta. Tienes alerta meteorológica. Tú puedes venir acá y puedes ver en el departamento de Santa Cruz, Benipanda, ¿de qué provincia? Ascenso de temperatura. De 36 a 41, pues se van a cocinar. ¿Dónde se van a cocinar? Es desde el día martes hasta el día viernes 29. Se van a cocinar en Santa Cruz, en Beni y en Pan. ¿No es cierto? Ahí se van a cocinar. Bien cocinaditos y listo, no hay problema. ¿No es cierto? Entonces tienes alertas meteorológicas de todo tipo, de lluvia, de temperatura, en fin, de esas cosas. ¿No es cierto? Puedes tener si tú tienes una estación, entonces puedes mostrar una estación, ¿ya? De dónde está. Pero lo más interesante de acá, de este, no, todas las cosas son interesantes, obviamente. Todas estas que están viendo acá son eh, estaciones de las cuales yo puedo tener datos. Pero la base de datos es el SISMET, el SISMET. Y el SISMET tiene entonces datos mensuales y datos diarios. A veces quiero dato diario, ¿no es cierto? Seleccionamos una estación, que es una de Cochabamba, en el aeropuerto de Cochabamba. Quiero precipitación diaria y quiero el año 2018. Ok, y visualizamos. Entonces, como podrán ver, estas son las precipitaciones que han ocurrido de forma diaria el año 2018. Y yo puedo utilizar estas ecuaciones para encontrar la máxima precipitación de ese año. ¿Cuándo fue? ¿Qué día fue? Y voy a ir sacando de cada año entonces para mi propósito de poder construir una curva intensidad, duración, frecuencia. Entonces de cada año voy a sacar la máxima precipitación. Entonces me vengo acá. Máxima 10, 49, 49,7, 49,7, aquí está. 49,7 es la máxima precipitación. Me la guardo esto, porque este es para este año, para 2018. Entonces es lo que tengo. Ahora para el 2017, visualizamos. ¿Cuánto era la máxima precipitación? No tengo muchos datos. Fíjense, tengo pocos datos. Estos que están con estrellitas es porque de alguna manera no tengo datos. En el 2019, entonces visualizamos. Aquí está el 2019. La máxima precipitación está por aquí, 29,1. 29,1. Puedo sacar. Entonces, así voy sacando de cada una de las estaciones. ¿Ya? Entonces,
Las estaciones, estas de forma diaria, me permiten entonces tener datos para poder construir mi curva intensidad, duración, frecuencia. Muy bien. Puedo tener además todos estos parámetros. Entonces, depende de qué es lo que estás queriendo sacar. Esta es la estación, el aeropuerto en el Puente Cajón, el día de tormentas eléctricas. Ya está. En el 2019, vamos a ver, hubo uno, no existen datos de tormentas eléctricas. ¿No es cierto? Entonces, ya ustedes pueden ver entonces qué datos requieren de forma diaria. Si no quieren de forma diaria, ya han visto que el SISMET, retornamos al principal, les permite también tener datos mensuales. Cuando tengo datos mensuales, estoy con la mira a diseñar represas, porque eh, para las represas necesito saber cuánto es el dato mensual. No me interesa, no es que no me interesa, me interesa, pero en menos me interesan los datos diarios que los datos mensuales. Eso cuando tengo que diseñar presas. Si tuviera que diseñar una toma run of the river, entonces, claro, los datos diarios son los necesarios. Entonces, ya pueden ver qué es lo que está pasando. Esto es el servicio de meteorología. Estos datos ustedes lo pueden utilizar a nivel académico. Si quieren utilizarlos a nivel profesional y quieren presentarlos en un proyecto, tienen que comprar los datos, muchachos. ¿Ya? Hay que ir al Servicio Nacional de Hidrometeorología que está en la Tadeo Baenque, casi Melchor creo que es, ¿no es cierto? Ahí están los de servicio y uno compra los datos. Entonces, cuando uno compra los datos, puede hacer uso de forma profesional, digamos. Entre tanto, nosotros no necesitamos comprar ningún dato. Lo que sí podemos hacer es para efectos de hacer nuestro proyectito de curso, podemos bajar del Senami los datos que se requieran. Muy bien. Entonces, este es el Senami, ya hemos visto el Senami y lo que me interesa es el SISMET. ¿No es cierto? El SISMET. Una vez que tienes aquí, los puedes bajar a Excel, fácilmente los datos. Se baja nomás Excel, no tienes ningún problema en bajar a Excel. Podemos hacer relleno de datos faltantes. Uno de los métodos más que yo, Juan Carlos Rocha, más empleo es el método relacional deductivo. Este método. Existen montones de métodos. En este caso, fíjense, ya han estudiado seguramente en su materia de hidrología. No se deben olvidar que hidrología es prerequisito para esta materia, así que me permite entonces usar esos conocimientos, los que ustedes tienen de hidrología, para poder avanzar con cierta rapidez ¿eh? El establecimiento de algunas cosas que ustedes ya conocen. Por ejemplo, para un relleno de datos faltantes podría ser un promedio aritmético, que es el método más burdo que uno puede tener. Para hacer un promedio aritmético tendría que estar bajo casi la misma cuenca y bajo condiciones similares. Por ejemplo, cuando estaba el laboratorio de hidráulica cerca de algunas estaciones meteorológicas en la cordillera, aquí en la parte norte de Cochabamba, claro, ahí tienes condiciones similares, podrías de algún modo utilizar un promedio aritmético. También puedes tener relación normalizada, método de relación normalizada, que asigna pesos a cada una de las estaciones. Tienes el método de la US National Weather Service. Oh, yo tengo mis reparos, a pesar de que ese método de la US National Weather Service está establecido en el Manual de Hidrología de Caminos de la ABC. En otras palabras, tú podrías emplear ese método y está refrendado, está permitido de utilizar
por la ABC. Y luego está el método que vamos a ver, que es el método racional deductivo. Estos tres no voy a ver, simplemente voy a ver el método racional deductivo. Muy bien. La metodología de trabajo del método racional deductivo está ahí. Paso 1. Efectuamos la suma de precipitaciones mensuales en todos los años completos y se obtiene la precipitación mensual promedio. En otras palabras, voy a buscar registros de una estación hidrometeorológica que tenga un año completo, los años completos voy a utilizar. Entonces me voy a hacer una diferencia entre los años completos y los que están incompletos. Calculo para todos los años completos porcentajes mensuales de precipitación, que serán igual a la lluvia mensual entre el promedio mensual calculado en el paso anterior. Y obviamente lo voy a multiplicar por 100. Cuando sume todo, como son 12 meses, va a sumar 1200. Y los porcentajes obviamente tienen que sumar 100. El paso 3, todos los porcentajes correspondientes a cada uno de los 12 meses se suman. Se divide tal suma entre el número de años completos y se calcula un porcentaje promedio, variando de 1 a 12. 1 para enero, 12 para diciembre. El método acepta la hipótesis que considera que los meses desconocidos tendrán un porcentaje igual al porcentaje promedio. ¿No es cierto? Es igual que cuando te pelan, digamos, en medirte el medidor de agua, un mes. ¿No es cierto? El lector del medidor de agua no ha venido un mes. Entonces, ¿qué es lo que hace? Te anota el promedio. Te anota el promedio de los meses. Más o menos. Y te dice, este mes también va a gastar como si fuese un promedio del mes. Y eso es lo que hace. Este método también, poco más o menos, hace lo mismo. Utiliza entonces esta formulita, que es la sumatoria, ¿no es cierto?, de las precipitaciones mensuales. 1200 porque todo suma 1200 menos la suma de los porcentajes promedios y multiplicado por el porcentaje promedio asignado a cada mes. De esto vamos a hacer ejercicios el día sábado, no se preocupen, porque así en frío y contadito, medio que uno se pierde. Pero una vez que hemos hecho un ejercicio, esto que les estoy contando ya toma sentido y te ayuda entonces a decidir acerca de cómo vas a proceder con el método. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que vas a hacer. Existen otros métodos también. Uno método es el método del promedio aritmético. Tienes 3 estaciones y simplemente le sacas el promedio y se acabó. Esto para saber la precipitación promedio en las cuencas. También puedes saber la precipitación promedio en la cuenca a través de las curvas tizoidietas o a través del método de los polígonos de Thyssen. Los tres métodos ustedes ya han visto en hidrología. Así que no son nuevos para ustedes esos métodos. Promedio aritmético simplemente suma de precipitación sobre el número de estaciones. Ahí tienes un ejemplito. ¿No es cierto? Las precipitaciones 60, 65, 75, 60 entre 4 porque son 4 estaciones. ¿No es cierto? Y entonces tienes el promedio aritmético. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Está claro, ingeniero, por mi parte. Vamos a seguir adelante. Vamos a ver algo que es esencial para hidrología urbana. Esto que es esencial para hidrología urbana se llama la obtención de las curvas I, D, F. Y para poder diseñar
cualquier estructura hidráulica, como en este caso son las alcantarilladas pluviales, tenemos que tener herramientas. Una de las herramientas es el uso de las curvas IDF, intensidad, duración, frecuencia. En la mayor parte de los casos, como dice esta diapositiva, los datos son inexistentes. No hay datos, ¿es cierto? Pero a su vez, tengo que tomar en cuenta que solamente poblaciones intermedias o poblaciones grandes tienen alcantarillado pluvial. Yo no conozco un pueblito con alcantarillado pluvial. ¿Ustedes conocen alguno? Un pueblo pequeño que tenga alcantarillado pluvial. Yo en mi andar por Bolivia no he visto en pueblos pequeños. El pueblo más organizadito que he conocido en tema de agua y saneamiento era Toro Toro y no tenía alcantarillado pluvial. En esas poblaciones el agua escurre por la calzada, ¿no es cierto? Le haces cunetitas, le haces badenes, todo para conducir el agua de lluvia al canal o hacia el río. ¿Ya? Eso puede sí hacer. ¿Ya? Entonces, para poder hacer una curva IDF, debo utilizar información pluviométrica, ¿no es cierto? Y si tengo esa información pluviométrica asociada a una crecida, estoy hecho, ¿no es cierto? Eso es muy difícil de encontrar. Alguna vez me ha tocado llegar a algún colega mío que me decía que haga el modelo hidrológico en el río Chapare. Ya, el río Chapare, ¿te das cuenta lo grandote que es el río Chapare? El río Chapare es gigantononón y comienza aquí, ¿no es cierto? Entonces tendría que tener en cada subcuenca, tendría que tener su patrón de lluvia y además tendría que tener cuánto es que esa lluvia produce en caudal. Y eso no se puede. Entonces, en cuencas demasiado gigantononas no hacemos hidrología. Lo que hacemos es hidráulica para ver los caudales de avenida. Y en Cochabamba nomás, a ver, vean, alguna vez que estábamos caminando Cochabamba y llegamos a la universidad y te dicen, pucha, te has mojado, hermano, ¿de dónde estás viniendo? Pues estoy viniendo de la zona sur, pero si aquí no está lloviendo, te has ido a mojar, ¿no es cierto? Y lo que pasa es que hay una distribución espacial de la lluvia. Puede estar lloviendo en la zona sur y en la universidad no. O en la zona norte puede estar cayéndose el cielo y por la zona sur nada. Eso te da una idea entonces de que existe una variación en la lluvia que cae al norte, al sur, al este y al oeste. ¿No es cierto? De hecho, creo que esta mañana mi hijo me preguntaba, o ayer me preguntaba, ¿está lloviendo por la zona norte? ¿No es cierto? Porque había un incendio y entonces todo el mundo estaba rezando a San Pedro para que haga caer algunas gotas de lluvia, ¿no es cierto? Para que apague el incendio. Felizmente se ha apiado de nosotros y llovió toda la noche, ¿no es cierto? Pero llovió aquí en la zona norte, por ahí no ha llovido en la zona sur. Y entonces eso te da una idea de cómo es la distribución espacial de la lluvia. Pero además hay distribución temporal de la lluvia. Puede estar lloviendo en donde está mi casa, puede estar lloviendo, esta noche creo que va a llover por mi casa, pero en el día no ha llovido. Y quizás en la madrugada tampoco lo haga. Y entonces a eso me refiero cuando tú tienes una distribución temporal de la lluvia. Entonces tienes dos tipos de distribuciones de lluvia. Una que es una distribución espacial y otra que es una distribución temporal. Por tanto, en cuencas demasiado grandes, tienes que
tener idea de cómo se distribuye la lluvia, ¿no es cierto? Temporal y espacialmente. Así que no me pidas hacer un modelo para una cuenca gigante, no, no, ni siquiera para Cochabamba, para la ciudad de Cochabamba, ¿no es cierto? Tendría que dividir en subcuencas, ¿no ve? Bien. La forma más común de encontrar una crecida es asociar la misma a una tormenta de diseño o a un evento que involucre una relación entre la intensidad, la duración, la frecuencia o periodo de retorno. Esta relación conduce entonces a la formación de una curva intensidad, duración, frecuencia. Aquí están las curvas que digamos están concluidas. Mientras más arriba te vas en la curva, más es el periodo. Este, por ejemplo, es de 200 años. En cambio, el que está con cuadraditos, este es de 10 años nomás. El de abajo debe ser de 5 años. Entonces, ese es el periodo de retorno. Siendo el periodo de retorno aquel en el cual un evento tiene la probabilidad de repetirse. Otra vez. Un periodo de retorno es aquel en el cual un evento dado tiene la posibilidad, la probabilidad de repetirse. Digamos que hoy día se ha caído el cielo, pucha caray, nos hemos inundado, toda Cochabamba está inundada. Es la lluvia 10 milenaria que nos ha caído. Ay, Dios santo. Tenemos SAR Bolivia por todo lado, tenemos tu abuelita, mi perro, mi gato nadando. Desastre mortal, ¿no es cierto? Y cuando te das cuenta, ha caído la lluvia 10 milenaria. La lluvia que en 10.000 años podría caer. Y decimos, oh, hombre, mira, si bien hemos tenido desgracias, sabemos que una sola vez cada 10.000 años puede repetirse esta lluvia. Falso. Podría repetirse mañana otra vez, porque es solo una probabilidad y nada más, ¿no es cierto? Hay una probabilidad de que suceda. A ver, preguntan ustedes, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que se casen al mes siguiente, muchachos? Pero, Cero. Cero. Cero, Inge. Si al próximo mes hay un matrimonio, me voy a reír. ¿No ve? Voy a decir, ah, era la probabilidad. ¿No es cierto? Bueno, entonces estas cosas te llevan entonces a la curva intensidad, duración, frecuencia. ¿Y qué es la duración de la lluvia? La duración de la lluvia se toma normalmente igual al tiempo de concentración. Entonces, en parámetros de hidrología, si tomamos una lluvia igual al tiempo de concentración, decimos que todo está lloviendo, todo en la cuenca está lloviendo. Hay una lluvia generalizada en toda la cuenca. ¿No es cierto? Y al cabo del tiempo de concentración, de que has alcanzado el tiempo de concentración, va a suceder que vas a tener el caudal al pico también. Pues toda el área está aportando. El periodo de retorno, acabo de decirles que es el periodo de retorno, ¿no es cierto? En la conformación y determinación de las curvas IDF, podríamos tener varios escenarios. Uno, el que contemos con la información pluviográfica, pluviométrica, ya sea de computadora, ya sea de cualquier cosa, que te permita con precisión la de distribución temporal de la precipitación en la zona de estudio. Puedo contar solamente con las áreas totales. Eso quiere decir que tengo pluviómetros, de esos que tienen embudito y la probeta. Y sé que es el caso más peludo, no tienes nada.
Y entonces aquí tienes que hacer comparaciones. Pero nuevamente, como les digo, ¿no es cierto? Solamente haces alcantarillado pluvial en ciudades intermedias o ciudades grandes. Así que es poco probable que una ciudad intermedia o una ciudad grande no tengas datos de lluvia. Los vas a tener. No importa que sean escasos, pero vas a tener que lidiar con esos para poder encontrar las curvas intensidad, duración y frecuencia. Y hasta aquí nomás vamos a ir porque si no se me van a mezclar las, las clases prácticas de relleno de datos y de obtención de curvas IDF. Entonces el día sábado vamos a hacer la clase práctica de relleno de datos. Muchas gracias, estimados alumnos. Este sábado, Inge. El sábado dije buenas noches. Luego, Inge.